Déjeme saludar a dos amigos de esta casa, de este espacio libre como el viento. Saludo con mucho gusto a el sensei Ramiro Padilla Tondo, quien acaba de regresar de Argentina y se reincorpora a las mesas de diálogo en este espacio libre como el viento. Te abrazo a la distancia, espero que muy pronto pueda ser personalmente ese abrazo, mi querido Ramiro. Qué bueno verte de regreso aquí en Sin Censura, más mesurado. Ahora que el presidente ha reconocido lo que escribes, ya veo que ni mentadas de madre, ni albures. Ya ahora resulta que eres blanca palomita, mijito. Pero bueno, así te recibimos con los brazos abiertos en Sin Censura, Ramiro. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Y a mi querido Manuel, un saludo. Aquí estamos de nuevo para echarle chingadazos en Sin Censura, porque pues andan bravas las perras por todos lados y pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que contestarles en la medida en la que se merecen, ¿no? Contento sobre todo porque pues obviamente conoce otras realidades. Ya saben ustedes que pues tengo muchos amigos en Argentina y pues a aprovechar, ¿no? Y conocer la realidad argentina también es una cosa extraordinaria que ya después estaremos elaborando acerca de algunas diferencias, sobre todo en los sistemas de gobierno, ¿no? Que es de lo que uno se da cuenta. Pero aquí, felices de estar y sobre todo de estar con Manuel, que es muy, muy, muy buen analista, ¿no? Claro que sí, te agradezco, Ramiro. Recuerden, podemos no estar de acuerdo en todo lo que decimos y lo que escribimos, porque todos andamos por todos lados, aunque suene raro, todos andamos por todos lados. Y bueno, pues cada quien se hace responsable de lo que dice, de lo que hace, pero aquí en Sin Censura cabemos todos. Así como escucha a Ramiro, escucha al licenciado César Gutiérrez Pliego, acaba de escuchar a Paco Cruz, también le doy la bienvenida a Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un saludo para ti y también para el citado en las conferencias matutinas Ramiro Atondo, que pues ya se ha vuelto popular hasta en esos espacios de las conferencias matutinas y me da gusto volver a compartir micrófono con él después de su paso por Argentina. Así es, prometo no hacerlo pecar mucho para que, para que no se asuste el presidente. Diga, no, hombre, este está peor que el Serrano. A ver, déjenme, sin burla, por favor, este tema que voy a poner sobre la mesa, sin burla. Se destapó el saco de pus. Javier Lozano, ahora entiendo por qué anda junto a Paquita, perdón, a la Raki, a la Raki hitleriano. Ya le dio sus cátedras, sus clases de propaganda política para que se vaya a Puebla. Se destapa Javier Lozano, el cercano calderonista, el que en algún momento se cruzó al PRI para ser vocero de José Antonio Meade, ahora regresa al PAN y quiere ser gobernador en Puebla para el proceso electoral del 2024, quiere ser candidato, se destapa por el PAN para Puebla, Javier Lozano. Yo pregunto, ¿con qué ojos, mijo? ¿Cómo ves, mi querido Ramiro? Ya cualquier saco de pus le apuesta a las grandes alturas, que no se ha dado cuenta que el defender públicamente a García Luna, que no se ha dado cuenta que decir que Felipe Calderón es el mejor presidente en la historia de México, pues no cuadra, mi querido Ramiro. Pues, ¿qué podemos? Mira, vamos a elaborar. El padre de la desigualdad es Carlos Salinas de Gortari. El padre del outsourcing y de la precarización de los salarios en México y de la subcontratación y de la pérdida de antigüedad, de vacaciones, de todo. El desastre laboral que tenemos en México, pues tiene nombre y apellido, se llama Javier y se apellida Lozano. Obviamente está bien, qué bueno que desee ser gobernador de Puebla y ojalá salga él en una elección abierta en vez de ser plurinominal y estarle besando, cromándole el sable a varios personajes poderosos. Pues ojalá que se lance y de corazón yo sí deseo que él sea candidato en Puebla para ver si como ronca duerme, o si dura más de candidato que de vocero, no sé, o sea, siempre
esta circunstancia, un personaje tan detestable que de hecho ha usufructuado esta figura detestable, le gusta caerle mal a la gente y obviamente pues me parece maravilloso que sienta él que tiene la capacidad para ser candidato a gobernador y pues a ver cómo le va con esta ola morenista, porque Morena en Puebla, aunque tengamos al nene consentido de Barbosa, que no es favorito de nadie, que también puede ser casi igual de detestable que Lozano, pues a ver cómo le va. Para mí me parecería, a mí de entrada me parece divertidísimo, mi querido Vicente. Pues yo solamente voy a decir, hace 2 horas, Javier Lozano escribió, Delfina Gómez es una delincuente de punta a punta. Habla de negligencia criminal y, oiga, don Javier Lozano, ¿para usted no aplica eso de dime con quién te juntas y te diré quién eres? Ya se le olvidó que Chenly Llegón dijo que usted denunció que usted le había dicho copelas o cuello. Ya se le olvidó su amistad con el Cachetes, señor guachicolero de Puebla. Solo un par de cositas que dejo sobre la mesa. Mi querido Manuel, ¿cómo ves? Mencionaba hace rato a Beatriz Paredes que ha callado olímpicamente sobre los cochineros del PRI. No sé si ha sido parte de los cochineros del PRI, pero ahora buscará la grande en el 2024, según ella. Y tenemos con todo el respeto para Beatriz Paredes, no quiero ponerla en el mismo saco de pus, pero ahora tenemos también a Javier Lozano que dice que va a buscar la gubernatura en Puebla. Con estos personajes me tiro por la ventana y solamente estoy dando ejemplos, querido Manuel. Pues mientras a Lozano no le dure lo mismo la candidatura a Puebla que le duró el trabajo en la Coparmex, pues a ver si tiene un poquito más de chance, ¿no? Y bueno, pues está tan revuelta el agua del bloque opositor que pues ya cualquiera se puede nombrar para presidente, ¿no? O para gobernador o para el cargo que sea. Ya hemos visto cualquier cantidad de autonominaciones, pues al borde del ridículo, ¿no? Desde Lili Telles, Gabriel Cuadri, Enrique de la Madrid, o sea, cualquier personaje hoy en día puede autonominarse a ver si es chicle y pega, ¿no? Están más bien como en esa sintonía de a ver si les pega la nominación, aunque pues sean ridículas o poco creíbles, ¿no? Hay que ver si les alcanzan las fichas. A lo mejor una de esas a Lozano sí se le hace la candidatura en Puebla y otra cosa es pues que la vaya a ganar. Que digo, también con el gobierno que ha tenido Barbosa, pues se le podría abrir por ahí una ventanita, pero pues se ve difícil. O sea, pues es un tipo que hace mucho ruido en redes, pero que está cada vez más lejos de los círculos reales de poder, pues ya ni entre ellos se fuman. Entonces, pues veo complicado que pueda prosperar una cosa de estas, ¿no? Cosa de estas. Vaya editorial de Manuel Hernández Borboya. No sé si la cosa es el personaje o la posible candidatura, pero tuvo buena, mi querido Manuel Hernández Borboya. Óiganme también poner sobre la mesa cómo están las cosas color de hormiga en Guanajuato y en Jalisco. 2 estados gobernados por la oposición. Jalisco, Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, y Guanajuato de Diego Sinué del PAN. Y menciono estos personajes porque creo que también tenemos datos para poder analizar lo que está ocurriendo en estos estados. Movimiento Ciudadano y el PAN son partidos que han estado golpeando duramente al presidente o han intentado golpear al presidente con el tema de la inseguridad y con el tema de la presunta militarización del país. Pero no los veo alzados pidiendo respuestas de lo que está ocurriendo en Jalisco o en Guanajuato. Y por eso, precisamente, vamos a escuchar a Enrique Alfaro pronunciarse sobre esta jornada violenta en Jalisco y ya después le cuento lo que tengo de Diego Sinué. Échalo, César. Buenos días, estamos reunidos el día de hoy en la Mesa de Seguridad del Estado. Hoy
con la presencia de la presidenta municipal y los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, después de que nuestra ciudad vivió una noche dura, dolorosa, en donde actos de quienes nos han quitado la paz y la tranquilidad nos volvieron a lastimar. Sabemos que fueron horas difíciles de incertidumbre, pero queremos hoy, como lo hicimos desde ayer, desde el primer momento, informarle a los jaliscienses sobre lo que ha sucedido y lo que estamos haciendo en este momento, particularmente explicar que lo de ayer fue producto de un operativo que fuerzas federales realizaron en el municipio de Ixtlahuacán del Río para enfrentar a grupos de la delincuencia organizada que a su vez como reacción intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto. Estos actos generaron quemas de 3 camiones, de 2 vehículos particulares, de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara y adicionalmente en Ixtlahuacán, en los ingresos de Ixtlahuacán, 7 vehículos también quemados. Afortunadamente, en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales, pero por supuesto que este tipo de actos, incluso también tiraron algunos ponchallantas, unos clavos en estas salidas de la ciudad, pues por supuesto que generaron una profunda preocupación. Afortunadamente, insisto, por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas y la información preliminar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río es que hubo 5 detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, 9 vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, 31 armas largas decomisadas, 4 ametralladoras y un arma corta, algunos explosivos, y es un operativo del cual las autoridades federales darán más adelante la información. Es un operativo que coordinó el Ejército Mexicano y que lo que nos toca a nosotros en esta mesa es estar concentrados y en comunicación y coordinación permanente para garantizar que nuestra ciudad esté bien cuidada. Tenemos ya instalada el día de hoy esta mesa en sesión. Nada más pregunto, por lo que está informando hace rato el gobernador de Jalisco, pues no que hay que ponerle los pelos de punta al pueblo mexicano porque el ejército está en las calles en temas de seguridad nacional. Pues el ejército está dando un golpe al crimen organizado. ¿O no hay que reconocerlo? Es que yo soy palero del gobierno, ¿verdad? Sí, se me había olvidado. Es que yo soy el palero del gobierno y no, así no va la cosa. ¿Qué me dice de Guanajuato? En Guanajuato, mientras estaba en la peda, en la fiesta, ¿qué digo? En la reunión, Diego Sinué Rodríguez, el gobernador actual de Guanajuato, con los exgobernadores del PAN, ardía Troya o ardía Guanajuato. Mientras Guanajuato veía cómo el crimen organizado incendiaba vehículos y ponía las cosas color de hormiga, Diego Sinué escribía en Twitter: tuve la oportunidad de dialogar con los exgobernadores que en los últimos 30 años hemos trabajado junto con los guanajuatenses en la transformación del Estado. Recordamos cómo Guanajuato era agrícola, éramos de los 10 estados más pobres del país y el último lugar en educación superior. Mientras eso platicaban gobernador y exgobernadores del PAN en Guanajuato, afuera la realidad les recordaba que Guanajuato es uno de los estados, o tal vez el más violento de nuestro país. ¿Cómo son las cosas, no? Mientras se reunían Juan Carlos Romero Hicks, Vicente Fox, Miguel Márquez con Diego Sinué, mientras se tomaban la foto, afuera en las calles, el pueblo con el Jesús en la boca.
Después escribió: quiero compartirles que me encuentro en atención permanente a los incendios provocados en distintos puntos del estado y he girado instrucciones a las instituciones de reforzar la seguridad y operativos en coordinación permanente con los municipios. Al momento no hay lesionados. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, mi querido Manuel Hernández Borbolla, en ese contexto, ¿cómo ven a los que hacen politiquería hacia Andrés Manuel López Obrador, pero que seguramente no les reclamarán: oye, cabrón, mientras ustedes estaban en la peda, se les caía el mundo afuera? Oye, esos de Movimiento Ciudadano que hablan de militarización, no me imagino que les ha de haber dado chorro con el reporte que dio Enrique Alfaro diciendo que el ejército mexicano fue el responsable de ese operativo en donde hubo detenidos, abatidos, decomisos. Mi querido Ramiro, escucho tu opinión primero. Vamos a explicarlo porque parecería que no han entendido esta parte que es muy importante, que de honorable la Policía Federal a través de la historia en México no ha tenido nada. Vamos, un encargado de la seguridad nacional está en la cárcel y el único que no está en el bote indiciado de ese cartel que fundó Felipe Calderón, pues es Felipe Calderón. Entonces, la idea esta de que ahora se tiren al piso por el Ejército y la Guardia Nacional, pues señores, ¿qué opciones tenemos? Cuando tenemos una amplísima y alta corrupción en las policías municipales y estatales, y quizá también ya en lo que se llama Policía Federal, o se llamaba, o no sé si exista todavía, que lo cambiaron por la Guardia Nacional, pero el grado de corrupción era altísimo. No puede haber crimen organizado sin la complicidad del Estado, de los estados, y sin la complicidad de los municipios. Y la prueba clara es que cuando tú tienes complicidad, los carteles pueden ejecutar este tipo de acciones y no le puedes echar la culpa al gobierno federal porque pues tú como autoridad estatal pediste que votaran por ti y que le resolvieras. César Gutiérrez lo ha explicado, los crímenes de fuero común son de acá y los crímenes de fuero federal son de acá, ¿no? O sea, obviamente hay una diferencia grandísima. Es tu estado, tú tienes que controlar tu estado. Y si tú no controlas tu estado, es porque o tienes complicidad o eres simplemente incapaz. Vicente, en ambos casos hay que recordar, no sé si se irá, me pueden refrescar la memoria, si se irá el fiscal incómodo en Guanajuato, al que no quisieron remover, aquel que liberó por un tecnicismo a la familia del Marro, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que ha hecho Alfaro, que lo que no comulgue con su narrativa, pues simplemente lo escupe, lo vomita. Entonces, obviamente estamos ante una circunstancia en la cual el Ejército y la Guardia Nacional tienen que hacer lo que tienen que hacer. Al final de cuentas, alguien tiene que garantizar. La oposición no quiere que nadie garantice, la oposición quisiera que se descompusiera más el país, para decir, ahí está, nosotros gobernamos mejor. Ustedes no gobernaron mejor jamás. Lo único que hicieron fue, mientras hacían negocios al amparo del poder, que los mexicanos nos matáramos entre nosotros. ¿Qué quieren ahora a estas alturas de la vida, a esta imbecilidad, digamos, colectiva de la que padece la oposición? ¿Qué quieren? ¿Oponerse nomás porque sí? El presidente tiene que gobernar, y si tiene que gobernar con decretazos, lo va a hacer, porque obviamente él sabe que hay una estrategia de no dejarle pasar nada. ¿Para qué? Para que el país se caiga en pedazos, porque a ellos no les interesa la población. Hay que recordar el audio de Alito, en donde dice que ellos no apoyarán ninguna medida que beneficie al pueblo de México, que es un acto fallido, como decía Freud, ¿no? Entonces, igual, los gobernadores de Guanajuato y los gobernadores de Jalisco, pues si fuesen inteligentes, sí, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del juez? Samarripa. Ese Samarripa. Es que no te escuché. Esta parte donde nosotros entendemos que ya se acabó este asunto y la dinámica de poder tiene que cambiar. Y una parte de la dinámica de poder tiene que cambiar es, digamos, la connivencia o la complicidad de los gobiernos estatales con el crimen organizado. Son gobernadores débiles porque no pueden controlar sus estados. Y ese es el resultado, mi querido Vicente. Vamos, si me permite opinión, Manuel Hernández Borbolla, a ver y escuchar a Diego Sinué Rodríguez, quien después de la reunión con los exgobernadores del PAN allá en Guanajuato, da este mensaje a los guanajuatenses hoy ya por la mañana.
Amigos de Guanajuato, les habla Diego Sinue, gobernador del estado. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios. Sí. A ver, aguánteme tantito. Escuchó bien. El reporte lo da hoy por la mañana. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde. Confirma Diego Sinue que mientras él estaba reunido con los exgobernadores, se le caía a pedazos el estado en las calles. ¿Por qué tardó? Si fue en la tarde, ¿por qué hasta la mañana? Ah, pero no sea un tema federal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se atreve a tardarse tanto tiempo para ir a la mina en Coahuila? La madre, pinche hipocresía de esos panistas, emesistas, priistas. Perdón, Ceci, échamelo otra vez. Sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento, el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro Estado. Les reitero, la seguridad es mi prioridad y no descansaré junto con todo mi gobierno hasta lograrlo. Mantendremos una comunicación directa a través de nuestros canales oficiales de redes sociales, por lo que los invito a estar informados a través de ellos. Somos más la gente trabajadora y honesta, que buscamos el bienestar de Guanajuato y sus familias. Por su atención, muchas gracias. Pero no crea usted, no vaya a ser muy mal pensado, Diego Sinue no estaba leyendo lo que acaba de escuchar y ver. Mi querido Manuel Hernández, opinión. Sí, pues es interesante la acotación que haces de que apenas pues el anuncio que da es con el informe de la mañana, cuando pues ayer no tuvo mucha actividad al menos públicamente, cuando el Estado estaba pues pasando una situación bastante complicada de violencia, ¿no? Y es muy curioso cómo muchos de los que se asumen como críticos del poder, pues no critican a los gobernadores en estados como Jalisco y Guanajuato, que son un auténtico polvorín, que no ha habido avances significativos en estos gobiernos estatales para combatir a la delincuencia organizada, y que todo siempre recae pues en el ámbito federal, ¿no? Que por supuesto también tiene una parte de responsabilidad en estos asuntos. Entonces, a mí me parece muy delicado el momento que se está viviendo, y que de repente es muy conveniente las posturas que se toman entre la opinocracia, ¿no? O entre los comentócratas que tienen espacios de privilegio en los medios corporativos, porque de repente lo que detona esta serie de bloqueos, pues es una captura a uno de los líderes de uno de los brazos militares del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, estamos viendo otro nuevo pues intento de las fuerzas de seguridad en México por tratar de acotar o de capturar algunos mandos criminales generadores de violencia, como dice el gobierno federal. Y esto pues de repente va en contra de la narrativa que tratan de imponer en medios de comunicación, del criticar todo el tiempo la política de los abrazos, no balazos, ¿no? Es decir, cuando hay capturas de este tipo que detonan ciertos fenómenos, pasan ahí como desapercibidos o comentados muy por encimita dentro de los grandes medios corporativos, precisamente porque les daña esta narrativa que han tratado de construir, o esta otra de que López Obrador estaba asociado o aliado a los cárteles de la droga, ¿no? Entonces, pues mucho del tratamiento mediático que vemos de estos temas, pues tiene evidentemente fines políticos. Por eso es muy difícil discutir algunos temas como esta polémica medida de López Obrador de pasar el mando de la Guardia Nacional
a la Sedena, que yo en lo personal creo que es un error tratar de definir este asunto a través de un decreto, saltándose al Congreso, porque puede sembrar un antecedente muy peligroso hacia el futuro, y creo que más allá de la parálisis legislativa que está existiendo actualmente, que ya vimos que el bloque opositor está en su dimensión de la realidad, ellos no quieren saber nada de discutir o aprobar las reformas que el país necesita, pero yo creo que pues se le debería de pasar la factura precisamente en el Congreso, dar la lucha, bombardearlos con iniciativas que van a rechazar, y pues desde el bloque oficialista tratar de construir la narrativa de que pues es por este atorón del bloque opositor que no se puede profundizar en el proyecto de transformación que está proponiendo López Obrador, ¿no? Me parecería una estrategia más hábil, más adecuada para dirimir este asunto, porque el ya llegar al absurdo de decir que la Guardia Civil, que la Guardia Nacional va a seguir siendo civil aunque esté dentro del mando de la Sedena, me parece también un absurdo del presidente López Obrador, ¿no? Como absurdo también me parecen los señalamientos que hemos visto de los comentaristas predilectos de la derecha, acusándolo de dictador, de golpe de Estado. Es como el quinto golpe de Estado que acusan en lo que va del sexenio, pues por cosas que ni siquiera todavía se concretan, ¿no? Entonces, es muy delicado que la discusión de estos temas públicos, que deberían de tratarse con toda la seriedad posible, se utilicen de manera tan a la ligera, pues con una clara agenda política que pues es llevar la contra a costa de lo que sea, y que al mismo tiempo pues callan muy plácida o cómodamente cuando el conflicto involucra también a gobernadores opositores como Enrique Alfaro y Sinué en Guanajuato, ¿no? Entonces, pues son temas complicados que no tienen una solución fácil, pero que por lo mismo pues ameritan elevar el nivel del debate, creo yo. Precisamente porque no está de acuerdo en opiniones. Por ejemplo, no necesariamente comparto lo que dice Manuel Hernández Borboya, es que he buscado otras opiniones sobre este tema y rescato parte de lo que conversaron Epigmenio Ibarra, Ciro Gómez Leiva y uno de los achichincles de Ciro en el programa de Radio Fórmula. Y entiendo lo que dice Manuel Hernández Borboya desde una crítica constructiva, que nunca será al nivel de Ciro Gómez Leiva, creo yo, quien terminó saliendo a defender a Felipe Calderón. Dice Epigmenio Ibarra que en este tema de los militares y de la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército, hay una diferencia entre Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos, por favor. Las disculpas, ojalá la próxima semana podamos ver ese fragmento de tu documental, cuando el actual secretario de la Defensa, el general Sandoval, dice: nos equivocamos, algo así como nos equivocamos en el uso de la fuerza. Recordabas un capítulo que de alguna manera detonó en este programa hace 5 años. Este es de abril del 16. Del 16, hace 6 años, aquellas imágenes que estaban en redes sociales que nosotros recuperamos, donde unos soldados estaban torturando, soldados hombres y mujeres. Ahí está la imagen, esa imagen. Son mujeres del ejército, Ciro. Estaban torturando a una persona en un poblado de Guerrero. Y en un primer momento reaccionó el ejército cuestionando la difusión. Luego la reconocieron, anunciaron sanciones, sancionaron y hubo una disculpa. Fue una cosa en el campo Marte. Pues muy impresionante, porque el secretario de la Defensa Nacional, entonces el general Cienfuegos, llama a todos, Ciro, a todos los militares, en cada una de las divisiones en el país, de los batallones. Manda a llamar a la ciudad. Transmite, además, en video, a un total de 30,000 militares de todas sus jerarquías desde el campo militar número 1, precisamente para pedir disculpas por esto. Porque esto no es el ejército mexicano, y es una y otra vez esta idea de, pues sí, es un error, nos disculpamos, pidió disculpas, y me parece que es la más importante que ha dado sobre un masivamente hecho, sobre un hecho que sobre tiene que ver. aquel hecho. Sí, aquí está, mira, ahí está. Sí. Ahora, 2016. Es abril, domingo 17 de abril. La pared 2016. de Tabicón de atrás. Sí, esa es una referencia visual, al menos, a otro hecho terrible.
Tlatlaya. Tlatlaya, claro. Un fusilamiento masivo. Sí. Entonces, sí hubo crímenes. Sí el despliegue de la fuerza provocó que la población quedara entre dos fuegos. Y sí hubo muchos daños colaterales aceptados por el mando, incluso. Hoy eso se ha reducido sustantivamente y hay que seguir haciéndolo. Hay una diferencia entre Peña, Calderón y López Obrador. López Obrador ejerce directa y enérgicamente el mando sobre la Fuerza Armada. ¿Calderón no lo hacía? No, no lo hacía. No, se vestía de militar, pero no controlaba, no tenía la supervisión directa y continua de la Fuerza Armada como lo hace López Obrador. ¿Por qué? Porque si lo hubiera tenido, o sea, si lo tuvo era un pésimo general, ya lo hemos hablado. Pero la verdad, esto que estamos viviendo hoy es inédito. Como en muchos sentidos estamos viendo cosas inéditas. La tarea es compleja, sí. La discusión debe continuar y el debate debe continuar, y yo saludo que colectivos como Seguridad Sin Guerra se pronuncien. Difiero con ellos en este caso, cuando en muchos sentidos he estado de acuerdo. Y creo que hoy, ante la situación del país, hay que fortalecer la Guardia Nacional y asegurar su vida, como fue durante el siglo pasado, en el siglo XIX, un tiempo importante, la Guardia Nacional bastión en la defensa. Ahí están las declaraciones de Pigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva. Solo por si estaban con el pendiente Manuel Hernández Borbolla y el querido Ramiro Padilla Tondo, Diego Luna dejó su Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y bajó entre los terrícolas y mortales a escribir y pronunciarse con un comunicado en redes sociales. Esto es, Diego Luna es otro ciudadano, tiene todo el derecho de expresarse, pero ojalá que no sea la farandulización de un tema tan importante como este, que nos puede confrontar en opiniones, por ejemplo, a Manuel Hernández Borbolla con su servidor. Yo no estoy de acuerdo, respeto mucho a Manuel, yo no estoy de acuerdo, pero de ahí a esto de Diego Luna, lo saco porque el propio Pigmenio lo mencionó. Dice Diego Luna, aquí el comunicado de Seguridad Sin Guerra: se debe impedir el golpe de Andrés Manuel López Obrador a la Constitución. Ya salieron igual que Denise Dresser, hombre. Golpe de Estado, no sé qué. Por años la expansión militar ha sido una decisión inconstitucional. La guerra de Felipe Calderón, la ley de seguridad interior de Enrique Peña Nieto, toda participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en los hechos o en la ley es violatoria de la Constitución. Pero ni Calderón o Peña se atrevieron a lo que ha hecho y anunciado López Obrador. O sea, es peor López Obrador que Peña Nieto y Calderón, de acuerdo a estos cabrones. Con mucho respeto, con mucho respeto. Con el silencio cada vez más insoportable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente ha militarizado la Guardia Nacional Civil, que está en la Constitución, como lo quería antes de que el Congreso de la Unión se la negara en febrero de 2019. Pero al acuerdo militarista de 2020, con el que ha hecho fraude a la Constitución, y el anuncio de una reforma para entregar la Guardia Nacional a la Sedena, ahora se suma la declaración de lo poco que le importa a López Obrador la Constitución y la democracia. Entregar la Guardia Nacional a la Sedena por un acuerdo presidencial es un golpe militar a la Constitución. ¿Un golpe militar? No mamen, golpe militar el de Pinochet. No, qué falta de honestidad intelectual. Es el desprecio por el Congreso, la imposición de las Fuerzas Armadas al poder civil y una condena permanente para la paz y las víctimas nuevas y anteriores. No solo el Congreso debe negar la reforma, la Suprema Corte debe convocar a las audiencias públicas con víctimas y expertos para deliberar ya los asuntos que no han querido resolver, y la sociedad debe manifestarse en contra de la amenaza más grande que ha recibido la democracia. Firma el colectivo Seguridad Sin Guerra. Dejémonos de películas de acción, nótese mi sarcasmo, y escucho tu opinión, Ramiro Padilla Tondo. Pues obviamente
parte del periodo del neoliberalismo nos dejó en la orfandad intelectual, esto es, la incapacidad para interpretar lo que está ante los ojos, ¿no? Entonces también hay una parte en la cual uno debe de entender que hay esas circunstancias en las cuales se tienen que tomar decisiones difíciles. ¿A qué te atienes ante una emergencia de violencia como la que se tiene en México? A tratar de trabajar y cosechar los frutos de crear una fuerza civil a 20 años. O sea, ¿a qué apuesta la oposición al hablar de eso? También hay que entender que pues esa es una de las atribuciones del presidente, es emitir decretos, porque pues para eso le dimos el poder, para que gobierne y tome decisiones en nombre de nosotros. Para eso son las autoridades, por eso el principio de autoridad es que alguien lo pones a gobernar y él determina con base a la información que se le provee en las reuniones de seguridad que tiene cada mañana, porque tienen reuniones de seguridad diarias. Él tiene que interpretar, analizar y tomar decisiones con base a la información que tiene en estas reuniones matutinas. Ahora se habla de una tercera división. La tercera división tenemos la Fuerza Aérea, tenemos el Ejército y obviamente vamos a tener una tercera rama que es la Guardia Nacional. Ahora vamos a ver el asunto de las estructuras. ¿Tú permitirías que esa estructura civil que ha sido corrupta por siempre siguiera en manos de alguien? Porque esto no es un asunto a corto plazo, también lo tienen que entender. No es un asunto a corto plazo, es un asunto a largo plazo. Si tú lo metes a una estructura jerárquica como el Ejército para que supervise y controle la Guardia Nacional, pues es menos posibilidad de que los efectivos de la Guardia Nacional se corrompan. Si tú lo dejas y por alguna circunstancia entra un presidente al que no le interese, se corrompe totalmente si no hay una estructura jerárquica y rígida que tome decisiones en la Guardia Nacional. Es simplemente que se está apostando a largo plazo. No todo lo que hace el presidente tiene que tener una repercusión el día de mañana. Tenemos que entender que se tiene que sembrar para el futuro y tenemos que entender también que no todo es cortoplacismo. Obviamente que se tiren al piso y que digan lo que quieran, porque ellos ya tuvieron el poder, que manden a sus esbirros a decir militarización y la chingada, pues es asunto de ellos. Pero lo que tiene que hacer el presidente es obviamente construir la estructura para que se pacifique el país. Y si tiene que meterlo la Secretaría de la Defensa Nacional, pues para mí está bien. Yo no sé de dónde hablan que la militarización, se está militarizando el ejército, dijo tu amigo Ferriz, no, Vicente, se está militarizando el ejército. O sea, que es esta clase digamos, de analfabetismo funcional que ejerce mucha gente que no entiende que obviamente son trabajos a largo plazo que se tienen que hacer a largo plazo, porque tenemos que sembrar las estructuras para que en un futuro volvamos a 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes, que era lo que teníamos antes de que llegara Felipe Calderón y que se dispararon con él al grado de que yo creo que eran más de 50 crímenes por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que se convirtió en uno de los lugares más violentos del país. O sea, señores, este es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo de que se vaya a resolver, vaya a ver los resultados en 6 meses. Y parte de eso es asegurar que las estructuras de mando, las estructuras de poder estén en las manos adecuadas, no en las manos equivocadas. Recuerdo de nuevo, la seguridad pública del país estaba en manos de un güey que estaba aliado con un narcotraficante, con un cartel que está en la cárcel, y todo su círculo de seguridad estaba trabajando y todos están en el bote huidos, menos Calderón. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que haya una estructura que impida que este tipo de circunstancias sucedan, mi querido Vicente. Estoy nuevamente contigo y te escucho. Y creo que no ofendo a nadie ni le faltamos a la verdad con la aclaración que hemos hecho, que podemos no estar de acuerdo, querido Manuel, nada más para aclarar, ¿no? Sí, no tenemos que estar de acuerdo siempre. Aquí sí, yo estoy en desacuerdo en este asunto. Me parece que un decreto no puede estar por encima de la Constitución, y el artículo 21 de la Constitución dice muy claramente, voy a leer: las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Entonces, si López Obrador saca un decreto para ese asunto, pues lo más probable es que lo va a desechar la Corte, de manera muy similar a lo que hicieron con el decreto que había sacado la Secretaría de Energía sobre el tema eléctrico, y como no procedió el decreto de la Secretaría de Energía, pues tuvieron que impulsar un par de veces
la reforma en el Congreso, porque ese es el canal adecuado, ¿no? A mí no me parece correcto que López Obrador esté buscando esta vía, porque puede sentar un antecedente muy peligroso para el futuro. ¿Qué va a pasar si próximos presidentes en un futuro deciden igual gobernar a decretazos? Puede ser un asunto muy, muy peligroso, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la parálisis que tiene la oposición en el Congreso pues está dificultando muchas cosas, pero precisamente por eso hay que dar el debate ahí, en el Congreso, y que asuma el costo político la oposición de esta parálisis, y que lo vean reflejado en las elecciones y en el 2024, que lo vean de manera muy contundente, para que entonces sí, si le alcanzan los votos a la 4T, pues ya puede implementar los cambios que se necesitan en el Congreso, pero por la vía institucional. Esto de saltarse la tranca a mí me parece que nos deja en un lugar muy peligroso y que da pie a que los críticos de López Obrador, que no saben usar muchas veces esta terminología política, y que acusan golpe militar, digo, es que es como para carcajearse, ¿no? Que un colectivo que esté abordando estos temas hable de un golpe militar. Bueno, pues es de carcajada. O sea, estamos mal por varios lados en este asunto, siento yo, y creo que por eso se necesita una discusión seria sobre estos términos, ¿no? Y el hecho de que yo lo que sí simplemente no puedo comprar es este asunto de que pasando a un mando militar, la Guardia Nacional va a estar protegida de la corrupción. Es decir, que nunca ha habido corrupción en el Ejército. Ya se nos olvidaron atrocidades como las de personajes oscuros como Acosta Chaparro, Cienfuegos, Galván, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que es todavía un escenario más peligroso dejar a la Guardia Nacional al mando de una autoridad militar, que tienen un rango discrecional mucho mayor a la hora de tomar decisiones, y lo hemos visto con el caso Ayotzinapa, como hasta este año los familiares de las víctimas de Ayotzinapa reconocían que el ejército pues no había cooperado para esclarecer el caso de la desaparición de los 43, por toda la serie de intereses que sigue existiendo dentro del ejército. Entonces, es más peligroso. Es decir, así como se puede corromper la Guardia Nacional si llega un mando corrupto como García Luna, pues también se puede corromper la Guardia Nacional si está dentro del ejército, y como el próximo secretario de la Defensa, pues entra un corruptazo como los que ya nos hemos soplado aquí en varias ocasiones, varios sexenios, ¿no? Entonces, me parece un falso argumento el que está esgrimiendo el presidente, y choca con estos otros falsos argumentos del bloque opositor, ¿no? Entonces, yo aquí sí no coincido, y creo que tanto del oficialismo como del bloque opositor, pues traen la brújula un poco errática en este asunto. Manuel, ¿en dónde te ven, en dónde te escuchan las personas que así lo consideren en tus trincheras? Pues estamos en el canal de YouTube, en Manuel Hernández Borbolla, igual en la página de Facebook, Manuel Hernández Borbolla Periodista, y en Twitter, que ahí estoy, digamos, de tiempo completo, en @ManuelH. Para comentar y algunos otros temas de carácter también internacional, que de repente traemos la mira puesta en asuntos de geopolítica, política interna y demás. Un gusto compartir mesa contigo, Vicente, a pesar de nuestros desacuerdos, que no siempre tenemos que estar de acuerdo en lo mismo. Y también con Ramiro, que me da gusto tenerlo de vuelta por acá, después de la gira por el Cono Sur. Y prepárate, Manuel, porque van a decir, ahí está, confirmado, Vicente Serrano está generando el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no, carajo. Yo no le digo a Manuel qué es lo que tiene que decir o pensar, como tampoco le digo a Ramiro, y Ramiro ha hecho una defensa precisamente de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que no se desgasten y síganle echando ganitas a esas campañas contra Sin Censura. Querido Ramiro, qué bueno que estás de regreso. Hay que invitar a la gente. Comparte la información para que te respalden. Pues ya saben, @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo. Pues seguimos vendiendo los libros, tenemos packs, pero no como los de las diputadas, tenemos packs de verdad. Tenemos packs de 2 libros, de 3 libros, de 4 libros.
En mi página de autor, Ramiro Padilla Tondo, me pueden buscar, pueden mandar mensaje. En la página de Pequeño Chavo Ilustrado y en mi página personal de Ramiro Padilla Tondo me pueden mandar mensaje para adquirir los libros que se han estado vendiendo muy bien gracias a la mención del presidente, que ahora sucede que me lee, y le agradezco mucho al presidente que me lea, y pues ya estamos contando los días para la presentación en el Centro Cultural Los Pinos, en la Sala Venustiano Carranza, el 1 de septiembre a las 6 de la tarde, para la gente que quiera ir, y pues sigan suscribiéndose a mi canal, Ramiro Padilla Tondo. Estoy por los 12,000 suscriptores y casi no le meto contenido, pero les agradezco que se sigan suscribiendo, y pues aquí nos vemos la próxima semana para seguir dándole la batalla. Y les tengo una noticia, mis queridos migrantes mexicanos. Va a salir la reedición de mi primer libro, de mi primer libro, A 3 Pasos de la Línea, que es un libro sobre los migrantes, que ya tiene 15 años que lo publiqué y que parece que es más vigente que nunca, por lo que ha dicho el presidente también, ¿no? Entonces hoy hablé con mi editor y pues sacaremos 2 libros de cuentos, el de los rituales, y sacaremos el libro de los migrantes a 3 pasos de la línea, así que esperen noticias, y muchas gracias a la comunidad migrante de Estados Unidos que siempre nos apoya, y estamos con todo. Nos vemos, Vicente. Abrazo, Manuel, y a seguir con estos debates, que es muy interesante, ¿no? De eso se trata, porque obviamente mucha gente en la derecha no sabe debatir, solo puros gritos y sombrerazos, y se trata de contrastar puntos de vista para que la gente pueda entender de qué se trata el asunto. Siempre es bienvenido el debate. Mi querido Manuel, mi querido Vicente, buenas tardes. Claro que sí, te mando un abrazo. Ramiro Padilla Tondo, Manuel Hernández Borboya. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura.